El colapso económico de Venezuela es, sin duda, uno de los más brutales de la historia reciente. Y claro, reconstruir el país desde ahí parece casi una misión imposible. Pero, ¿y si ya existiera una hoja de ruta, un plan detallado? Hoy vamos a analizar a fondo la propuesta del economista Gustavo García para precisamente intentar rescatar a Venezuela de esta crisis. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por dónde se empieza cuando tienes que levantar una nación prácticamente desde sus cimientos económicos? Porque no estamos hablando solo de números, hablamos de restaurar la confianza, la producción y sobre todo la esperanza de millones de personas. El plan que vamos a ver hoy, al menos, propone un camino. Bueno, pues empecemos por el principio, el diagnóstico. Para entender cualquier solución, primero hay que medir bien el tamaño del problema. Y en este caso, todo se resume en dos crisis gigantescas que además se retroalimentan. Una deuda externa que es asfixiante y una emergencia humanitaria que es tremenda. Para poner las cosas en perspectiva, fijémonos en este dato. A finales de los años 90, la deuda externa de Venezuela rondaba los 32.000 millones de dólares. En aquel momento esa era una cifra que la economía del país podía manejar sin problemas. Quédense con este número. Y ahora, el salto. Hoy la deuda se estima en unos 180.000 millones de dólares. Esto no es solo un aumento, es una auténtica explosión. Es una bola de nieve financiera que ha ido creciendo hasta arrasar con todo. Pero ojo, el dato clave no es solo la cifra total. Como vemos aquí, lo realmente preocupante es la comparación con el tamaño de la economía. La deuda ha pasado de ser un 30% del PIB a un insostenible 170%. Dicho de otra manera, Venezuela debe casi el doble de todo lo que produce en un año entero. Así, simple y llanamente, es impagable. Y el problema es que, encima, se agrava solo. Cada año, la deuda aumenta unos 10.000 millones de dólares solo por los intereses que se acumulan. Es un círculo vicioso tremendo, porque el gobierno actual lleva más de 7 años sin pagar un solo céntimo de los bonos y, lo que es peor, sin ni siquiera sentarse a negociar. La inacción solo hace el agujero más grande. Claro, detrás de estas cifras tan frías hay una realidad humana que es devastadora. El colapso económico ha generado una emergencia social que, según este plan, tiene que ser la prioridad número 1, antes que cualquier otra cosa. Las estadísticas a veces ocultan dramas muy cotidianos. Según explica Gustavo García, cuando se pregunta a los padres por qué sus hijos no van al colegio, las respuestas son desgarradoras. No es por falta de ganas, es que se enfrentan a problemas de pura supervivencia. Esta cita, que es de un padre de familia, lo resume todo. Es la cruda realidad de una tragedia donde algo tan básico como ir a clase se convierte en un lujo que muchas familias simplemente no se pueden permitir. Atender esto es el primer paso, no hay otro. Muy bien, ya hemos visto la dimensión del problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se empieza a desenredar esta madeja gigantesca de deuda? Pues bien, el plan de García propone una hoja de ruta muy clara. A ver, la reestructuración no es magia, necesita orden y, sobre todo, generar confianza. El primer paso sería buscar apoyo en organismos como el FMI o el Banco Mundial. El segundo, y esto es crucial, es publicar cifras económicas reales y transparentes. Venezuela lleva años en un apagón informativo total. Solo con datos fiables sobre la mesa se puede convocar a los acreedores y por fin empezar a negociar. Así que el punto de partida es este. Sin transparencia y sin el respaldo de la comunidad financiera internacional, no hay negociación posible. El primer gran objetivo es reconstruir todo el sistema de estadísticas nacionales para poder decirle al mundo, miren, esta es la situación real, y sobre esta base vamos a trabajar. Vale, solucionar la deuda y la crisis humanitaria es lo urgente, lo del día 1. Pero, ¿y después qué? ¿Cómo se reactiva el motor del país para que no vuelva a caer en lo mismo? Pues aquí es donde el plan propone un giro de 180 grados al modelo económico. Y este esquema lo ilustra perfectamente. Se trata de pasar de un modelo donde el Estado, sin recursos, lo controla todo y la producción se hunde, a un nuevo modelo donde la inversión privada, tanto nacional como extranjera, sea el verdadero motor. La idea es que el Estado deje de ser empresario y se concentre en lo que de verdad importa, la inversión social en educación, sanidad, infraestructuras. Y el corazón de esta reactivación tiene un nombre claro: la industria petrolera. PDVSA, la petrolera estatal, hoy por hoy está destrozada y ahogada en deudas. El Estado no tiene el capital necesario para levantarla. Por eso, la propuesta central es abrir el sector a la inversión privada para generar los ingresos masivos que el país necesita para reconstruirse. Toda esta filosofía económica se resume en un concepto: estabilización expansiva. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante intuitiva.
Se trata de frenar en seco la inflación y la devaluación, que es lo que pulveriza los salarios, pero hacerlo de una forma que en lugar de congelar la economía, incentive la inversión y el crecimiento. Es decir, estabilizar para poder crecer. ¿Y eso cómo se logra? Pues con medidas muy concretas. La más importante de todas, prohibir por ley que el Banco Central siga imprimiendo dinero sin respaldo para cubrir los gastos del gobierno, que es la causa de la hiperinflación. Si a eso le sumas un Banco Central independiente del poder político y un sistema abierto a varias monedas, sientas las bases para una estabilidad duradera. Como vemos, es un plan ambicioso, parece coherente y desde luego ataca los problemas de raíz. Pero claro, una cosa es tener el mapa y otra, muy distinta, es recorrer el camino. Llevar todo esto del papel a la realidad es, sin duda, el verdadero y gigantesco desafío. La visión final es realmente potente. Se trata de convertir la reconstrucción de Venezuela en una especie de plan Marshall moderno para América Latina, atrayendo una ola masiva de inversión privada para levantar de nuevo la infraestructura, la industria energética y todo el tejido productivo del país. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo decide absolutamente todo. El plan técnico está ahí, detallado y estructurado. Pero la gran incógnita, el factor que determinará si todo esto se queda en un buen documento o se convierte en realidad, es si existirá la voluntad y la capacidad política para llevarlo a cabo.